siguiendo con todas estas acciones que hace el presidente de la República, Marcelo, este proyecto de presupuesto que se está analizando, en el Congreso se preveía que se pudiera aprobar hoy el dictamen, donde se están haciendo interesantes recortes a los órganos autónomos, pero para destinarlos a los programas sociales. Esto es bien interesante, Marcelo, porque estamos hablando de mayores recursos para estas acciones en beneficio, como han dicho el lema del gobierno, de los que menos tienen. Sí, es importante también destacar, o más bien aclarar por qué se da un proyecto de dictamen como el que se está discutiendo en la Cámara de Diputadas y Diputados, cuyo ahorro iría precisamente para lo que comentas, que son programas sociales, y principalmente para los sectores en situación de vulnerabilidad. Y se habla también de más apoyos sociales sobre pensiones, becas, ese tipo de acciones. Hablamos que en total serían más de 6.400 millones de pesos. De esos 6.000 millones, 6.400 millones, más de 4.000 millones se le estarían quitando al INE, Instituto Nacional Electoral, y ahí está precisamente la polémica, porque hay de esos órganos autónomos, hay unos que no se tocan. Por ejemplo, alcancé a leer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INEGI, entre otros, como la Fiscalía también General, no van a tener recortes, pero sí el INE. Y bueno, es conveniente también situar ese recorte en un contexto más amplio. Se habla que hay una discrepancia cada vez más creciente entre el gobierno federal y particularmente el Ejecutivo con ciertos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Pero también es importante dejarlo claro, es un proyecto de dictamen, se empezará a discutir mañana ya seguramente en el Pleno, y son esas sesiones maratónicas que a veces sigue 20, 24 horas, luego sigue al día siguiente, seguramente va a seguir en la sesión del jueves que está programada. Lo cierto es que no deja indiferente un proyecto de egresos de esa naturaleza cuando se le quita a algunos, a otros no se le toca, pero lo del INE sí es motivo de debate usual. Pero también fíjate que en el caso del Poder Legislativo se le van a estar retirando, se le va a hacer un recorte. Mira, se habla de 466.7 millones de pesos, 140 millones se le quitarán a la Cámara de Senadores, 204 millones a la Cámara de Diputados y 122 millones de pesos a la Auditoría Superior de la Federación. Digo, está muy bien, si los diputados buscan cargos para ir a cobrar, en el caso de los diputados, bueno, pues aquí les van a estar haciendo recortes significativos. También al Poder Judicial se le recortarán 1.425 millones de pesos, la gran mayoría de ese dinero, 1.286 millones se recortarán en el Consejo de la Judicatura. Sí, son recortes, la mayoría, bueno, para eso está destinado, ¿no? Los órganos autónomos, pero, insisto, hay unos que no se tocan, por ejemplo, derechos humanos, la Fiscalía General de la República, el INEGI. Me parece que el Tribunal de Justicia Administrativa tampoco se toca. En fin, el caso es que está ahí y hay que también dejar otro aspecto muy claro. Es un asunto que está en el legislativo, tampoco es estrictamente del presidente de la República. Todo se le achaca hoy al presidente, ¿no? Y cuando tiene que ver sobre todo con recortes al INE o ciertas acciones que pudieran calificarse como presiones, pero es un asunto del legislativo y particularmente de la Cámara Baja. Ahí estarán discutiendo. Yo alcancé a hablar un momento con la diputada federal Anaí González respecto a esto y dice que prevén un debate muy intenso, no solamente por el tema del INE, porque además viene ahí atrás el tema de la reforma electoral, que también pasa por un recorte al INE, por una modificación muy importante, y no solo con el tema de ese instituto que se pretende fortalecer, no desaparecer bajo ningún concepto,
pero toca a partidos políticos, toca el tema de la votación, que electrónico, el voto exterior, en fin, ¿no? Es muy interesante porque parte de lo que se va a estar discutiendo a partir de mañana en la Cámara, algunos argumentos, algunas líneas discursivas van a estar presentes también en el debate sobre la próxima reforma electoral. Sí, fíjate, y digo, es que a nadie le gusta que le toquen la cartera, ¿no? En el caso de los diputados. No, imagínate, pero hay que destacar que estos recursos van a estar reorientados a programas sociales, a todo este tipo de acciones que se están realizando, lo cual me parece positivo. Que dijeras tú, se recorta el INE, se recorta el Poder Judicial, se recorta al Congreso, al Poder Legislativo, y lo estamos viendo que se va a presidencia, que se va a difusión del gobierno. No se está yendo por ahí. El presidente ha sido claro y específico, dice, se van a recortar los gastos superfluos. Y sí, vemos a diputados que están dejando de lado esa costumbre de traer el chofer, el escolta, el asistente, el que carga la maleta, el que le carga la bolsa, gastos que no tienen razón, Marcelo. Entonces, sí. auditorio, entonces se está recortando estos gastos superfluos y se van a destinar a obra pública y los programas sociales, estos programas emblemas del presidente. Sí, no, y además tiene que ver con dos asuntos clave de esta administración. Uno es el tema de la política de austeridad y el otro de apoyo a sectores en situación de vulnerabilidad. Desde ese punto de vista está justificado, ¿no? Claro, ojalá y lo escuchen acá los diputados locales. Esperemos que así sea. Vamos a la pausa y volvemos.